Bueno, entrando en el tema que nos ocupa, déjeme decirle que la situación que nosotros vivimos como país, ¿sí? Es bastante crítica. Quizás es mucho más de lo que usted y yo vivimos, de lo que usted y yo experimentamos, ¿no es cierto? Pero claro, yo entiendo que es la misericordia de Dios, es el favor de Dios, es el cuidado que Dios tiene con nosotros como Padre, que nos mantiene en medio de una situación tan compleja, tan difícil, ¿sí? Y nos mantiene a salvo, ¿sí? El hecho de que seamos cristianos no quiere decir que nosotros somos inmunes a ser objeto de todas estas situaciones. Hay cosas a las que no somos, como por ejemplo que nos lleguen los cortes de luz. Ya, pero vea, eso, si bien es una catástrofe nacional, los cortes de luz es una catástrofe nacional, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es toda una cadena de situaciones espantosas, comenzando por decirle, desde el aspecto productivo, ¿sí? Tanto en las grandes empresas que están enfrentando este problema y que reduce su capacidad de producción. Al reducir su capacidad de producción puede haber desabastecimiento de esos bienes y servicios que proponen, pero también hay desempleo, ¿no es cierto? Y ese desempleo afecta terriblemente a la familia, y la familia se confronta, se desintegra o comienzan a buscar otras latitudes. O sea, es una secuencia de situaciones terribles. Por eso le digo, quizás nosotros no sentimos por la misericordia de Dios lo que implica. Son situaciones a las cuales no estamos inmunes ninguno de nosotros. A todos nos llega el corte de luz, ¿no es cierto? Nunca en la vida nos ha llegado algo así como 10 horas diarias. Terrible, ¿no? Pero hay otras cosas a las que parece que por la misericordia y favor de Dios sí estamos guardados y protegidos. No todos, ¿no? Como es, por ejemplo, la violencia, la delincuencia, ¿sí? Quizás lo que más ha acaparado la atención y los noticieros y los titulares de prensa en estos últimos tiempos son los apagones. Pero no ha dejado de seguir manifestándose la violencia, la delincuencia. Seguimos con 8 ciudades de nuestro país que son de las más peligrosas del mundo. Encabezamos con una ciudad que es la más peligrosa del mundo por la cantidad de muertos por cada 100.000 habitantes. Entonces, no es que el gran problema es la falta de energía, no. También es la inseguridad, una inseguridad galopante. Yo no solo que veo las noticias de la cantidad de muertos, de la cantidad de personas que son encontradas muertas, o de otros que las cámaras captan cómo van y matan. No vamos a normalizar. Mi corazón no permite, mi mente no acepta que eso se normalice, a pesar de que es de todos los días, ¿sí? Sino que vemos, a veces nos llegan noticias que no terminan siendo de prensa, pero que nos llegan a través de un conocido, de un familiar. Se ve, ¿te acuerdas del no sé cuántito? Le han matado. ¿Tú le llegaste a conocer a esta otra persona? No le conocí mucho, pero supe de él. Le asesinaron, le han secuestrado, cerró el negocio y ya no tiene más sus negocios porque le han vacunado, le han extorsionado. Entonces, digo, es una situación terrible. Y con esto que digo es del diario vivir, en la lectura de la palabra encontré 2 versículos que me dieron la pauta para nosotros como cristianos. Tener no solo claro este triste panorama, sino me dieron la pauta para saber qué hacer frente a esta situación, ¿sí? Le voy a leer primero los 2 versículos y luego leemos un poquito más del contexto. Vamos, por favor, a Segunda de Crónicas, capítulo 15. Segunda de Crónicas, capítulo 15. Y creo que esto describe bien nuestra realidad presente, ¿no? Los versículos 5 y 6. Segunda de Crónicas, siempre con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículos 5 y 6. Dice así, tenemos todos amén.
Segunda de Crónicas 15, versículos 5 y 6. Dice, en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra, de las tierras. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios les turbó con toda clase de calamidades. ¿Qué tal? Entonces, mientras yo leía la palabra, ni siquiera estaba leyendo el libro de Crónicas, estoy leyendo en orden nuevamente la Biblia, ¿sí? Estaba leyendo otro pasaje, cuando de pronto de un salmo me vino a la mente y me acordé del rey en cuya época sucedió otra cosa que le voy a mencionar. Y al buscarle a este rey, que es el rey Asa, ¿sí? Leo obviamente esta porción que está dentro del tiempo de su reinado, y me saltó así, ¡bum! Estos dos versículos, ¿no? Digo, son tiempos en los que no hay paz, como dice aquí la palabra de Dios, son tiempos en los que no hay paz, en los que hay muchas aflicciones, muchas, ya le digo, más de las que usted y yo quizás las vivimos. Yo no sé si alguien en esta semana, por ejemplo, no comió un día porque no tuvo comida. Vea la misericordia y el favor de Dios. Vea la misericordia y el favor de Dios. Pero sabe que hay mucha gente que no come todos los días. O que si come, no come 3 veces al día o más. Hay gente que no tiene su ropero y el mío. Hay gente que se resignó a morir porque no tiene medicina, ni quien la provea. Es decir, las situaciones son extremadamente críticas. Hay gente que vivía con las justas y se quedó sin trabajo. Hay gente que se había endeudado mucho para arrancar en un emprendimiento y le tocó cerrar por la amenaza de la inseguridad. ¿Y usted sabe cómo vive esa familia? Aparte de que pueden sobrevivir materialmente, viven en zozobra, en angustia, tratando de huir y no saben a dónde, no saben cómo. Entonces sí es súper crítica la situación, sí es extremadamente crítica. Insisto, nosotros a lo mejor no percibimos la magnitud, la dimensión de la situación, porque en la infinita misericordia de Dios somos sostenidos, sustentados, protegidos y guardados. Pero dice que eran tiempos similares a estos en los que definitivamente no había paz, en los que las aflicciones eran el pan de cada día, ¿sí? Y que, dice, unos se mataban a otros, ¿sí? Y no me refiero solo a lo que las noticias nos muestran, ¿no? De que efectivamente hay bandas que se matan con otros o simplemente personas dedicadas a la delincuencia, al sicariato, que matan a otros. Y usted sabe que hay muchas noticias, es que es espantoso, ¿no? Hay muchas noticias en las que dicen tales personas o un grupo de personas de una banda, a veces identificada, a veces no, entraron a un lugar o fueron en donde estaban jugando, haciendo deporte y acribillaron, y al día siguiente sale y dice, y lo hicieron por equivocación. Se equivocaron, a quién tenían que matar, pero ya mataron. ¿Sí? Que entran a los hospitales a matar a rivales, ¿sí? Y ya le han dado de alta al rival, entraron y le mataron a la persona de la habitación número tanto que nada tenía que ver y que había ingresado minutos antes a la habitación. Entonces es terrible, ¿no? Entonces digo, no hay paz, las aflicciones son el pan de cada día, las muertes de unos contra otros y las muertes que se están sucediendo hoy por millares, son las muertes atentando, matando a la dignidad de las personas. Usted puede ver en redes sociales. Yo no tengo redes sociales, ni veo ni chismeo, ¿sí? Pero yo sé que es así, se atenta contra la dignidad, y la palabra de Dios en el libro de Santiago dice que muchos de nosotros podemos ser criminales, homicidas, femicidas. ¿Por qué? Porque con nuestra lengua matamos. Y habla de lo peligrosa que es la lengua, ¿no? Dice, es como un fosforito chiquitito, pero que puede causar todo lo que nosotros vimos semanas atrás, ¿no? Grandes incendios forestales. Un fosforito. Así es la lengua. Hoy no es la lengua, hoy son los dedos, ¿sí?
que acaban con la dignidad poniendo en redes sociales lo que quiera. Y con eso no solo que matamos la dignidad de otras personas y se están matando unos a otros, tal como dice aquí, ¿no? Que se matan unas personas a otros, no solo eso, sino que estamos afirmando el odio y la rivalidad. Porque antes, vea, ¿cómo se solucionaban los problemas? Antes, bien atrás, reconociendo y pidiendo perdón. Yo me acuerdo de niño, vea, había grandes rivalidades, a veces, qué sé yo, entre familias, a veces entre gente de un mismo barrio, ¿no? Y pensábamos que nos odiábamos porque nos quedábamos viendo así bravísimos, desafiantes. Y por ahí aparecía una persona sensata, adulta, sabia, sin títulos ni posgrados, no estoy juzgando tampoco, ¿no? Pero sin mayor carta de presentación, que decían: ¿no será mejor que reconozcan y se pidan perdón? Y eso hacíamos y se solucionaba el problema. Hoy no. Hoy pedir perdón por nada. ¿Cómo van a creer que pido? Eso es irse en contra de mi orgullo, de mi jactancia, de mi postura. Es terrible la situación. Pero más terrible lo que dice al final de estos versículos. Del versículo 6 dice: Dios les turbó con toda clase de calamidades. Permítanme explicar un poquito esto, porque si no vamos a caer en el punto, o podemos llegar a creer que muchas de las situaciones difíciles que vivimos como sociedad, como familias, como personas, como sectores, ¿no es cierto? Sí, es porque Dios ha mandado, no, ¿y qué culpa tengo yo? No, aclaremos esto. Esto es muy necesario que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque ya vamos a leer en el contexto, ¿sí? Ya vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Aquí solo saqué esto porque fueron los dos versículos que, ¡bum!, me saltaron a los ojos al ver una realidad tan evidente y que la palabra de Dios la menciona, ¿no es cierto? Entonces, cuando la Biblia dice que Dios les turbó con muchas calamidades, que fueron terribles, ¿sí? No es porque Dios mandó las calamidades, ¿sí? Estas calamidades es porque Dios se hizo a un lado. Y cuando uno está sin Dios, la vida es una calamidad. Entonces, lo que Dios hizo es abstenerse de manifestar su protección, su cuidado, su misericordia, su favor, su provisión, su sustento en todo aspecto de la vida. Cuando uno vive como estamos viviendo, en medio de tanto odio, de tanta violencia, de tanta perversidad, de tanta maldad, de tanta corrupción, de tanta inmoralidad, Dios dice: yo no comparto con ese tipo de cosas. ¿Sí? Eso nada tiene que ver conmigo. Entonces, si ustedes han decidido vivir así, si la sociedad, si el mundo ha decidido vivir así, yo simplemente doy un pasito al costado nada más. Y como doy un paso al costado, entonces les llega todas las calamidades. Dicho de otro modo, las calamidades que estamos viviendo no son sino el resultado obvio, lógico y muy merecido del comportamiento que nosotros tenemos. Es así. Es así. Entonces, es necesario explicar esto, porque si esto que lo cogemos de manera textual, sin entender el contexto, como ya lo vamos a ver, entonces se puede pensar, dice: no, Dios mismo nos ha turbado, ¿sí? Y hay personas que, yo escuchaba en esta semana a alguien que decía así, ¿sí? ¿Cómo Dios permite, cómo Dios nos manda todos estos castigos, estas cosas? Digo, si Dios no manda castigos, ¿sí? Toda el dolor, la frustración, el quebranto que estamos viendo es obvio, es consecuencia lógica, es resultado ineludible de todo lo que nosotros estamos viviendo. Amén. Ayer tuve yo la reunión mensual que tenemos de oración y de compartir con los pastores y colaboradores de las distintas congregaciones de nuestro ministerio. Y era el común denominador hablar de esto. Fue el común denominador, ¿no es cierto? Las aflicciones, las dificultades, los problemas, las injusticias, las persecuciones que estamos viviendo como iglesia, que viven muchas personas, ¿sí? En condición de inocencia. Uno de ellos, uno de nuestros pastores decía: yo acabo de pasar una de estas situaciones. Simplemente un día fui denunciado ante, creo que un municipio, alguna cosa, por decir que estaba haciendo malas cosas. Y claro, o sea, no solo que mintieron, no solo que engañaron, no solo que recabaron pruebas falsas,
sí, sino que dijeron, y dizque es pastor, para acabar con su reputación. Oró, clamó, pidió, pudo acercarse ante la autoridad, ¿sí? Y decir, vea, aquí estoy, no es así como dicen, ¿sí? Y le dijeron, sí, señor, usted tiene la razón, pero el prestigio ya quedó ahí, ya quedó en el piso. Imagínense. Eso es que las personas se matan unos a otros. Leamos entonces, por favor, ahora en el contexto, ahora sí, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, esta triste historia que se presenta aquí. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículos del 1 al 7. Hago yo la lectura y como siempre, por favor, me sigue con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Dice, ¿tenemos todos amén? Y vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñe y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Amén. Bueno, ahí está el contexto y permítame ponerle aún en un contexto mayor, ¿sí? Todo esto que se menciona, esta porción que acabamos de leer, sucedió en la época del rey Asa, un rey de Judá que, según nos dice la palabra, tanto en el libro de Crónicas como en el libro de Reyes, él hizo lo recto y lo bueno ante los ojos de Dios, ¿sí? Es decir, no fue una turbación, no fue una falta de paz, no fue unas tribulaciones que llegaron fruto de un mal rey, No, él hizo lo bueno y lo recto, y es más, la Biblia dice algo que no de todos los reyes que hicieron lo bueno y lo recto delante de Dios, se dice, porque se menciona respecto de Asa que hizo todo lo bueno y lo recto, dice durante toda su vida, ¿no? Entonces, digamos que desde la cabeza del poder político, porque Asa no era un profeta, Asa era rey, ¿sí? Si había la perspectiva de hacer bien las cosas, ¿sí? Y Asa experimentó, por ejemplo, un accionar providencial de Dios cuando se ve amenazado, ¿sí? Se menciona el número de los miembros de su ejército, dice que eran como 380,000 que sacaban espada, pero fueron amenazados, amedrentados e inclusive se presentaron en guerra un ejército de los etíopes que era de 1,000,000 de hombres, 1,000,000 de hombres frente a un ejército de 380,000. Eso lo habla el capítulo 14, o sea, el capítulo anterior al que acabamos de leer. Usted lo puede leer en casa para confirmar y para tener un mejor entendimiento. Y Dios actuó poniendo temor en este ejército al punto que retrocedieron y los 380,000 fueron en pos de ellos, les hirieron fuertemente y hasta terminaron con un gran botín, ¿sí? Entonces, Dios se había manifestado, es decir, sí había una presencia evidente de Dios en ese tiempo, pero el hecho de que haya una presencia evidente respaldando a un hombre de Dios, a un hombre que hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios, eso no quiere decir que la conducta y el comportamiento de la sociedad era correcta, era buena. Fue por la misericordia de Dios a ese hombre, que era un hombre que hizo lo bueno y lo correcto delante de Dios, ¿sí? Que Dios permitió que salieran avantes ante esta amenaza de los etíopes con un ejército 3 veces mayor al que podía presentar Asa, ¿sí? Entonces, ese es parte, digo, del contexto, pero también la Biblia nos muestra, allá en Primera de Reyes, en el capítulo 15, ¿sí? ¿Cuál era la condición de la sociedad de aquel entonces? Y cualquier parecido es pura coincidencia, ¿sí? Dice
que en la época de Asa habían dos grandes problemas de comportamiento social, de conducta social. Estos dos grandes problemas eran, el uno, la idolatría, ¿sí? Y el segundo, el sodomismo, o traducido hoy, o la ideología de género y la aceptación obligatoria a la que nos están empujando a la sociedad, ¿sí? Entonces, claro, cuando hablamos de idolatría, estamos hablando no solo de la idolatría religiosa, que es una, ¿no es cierto? Las imágenes, del atribuirles méritos. Ayer veía las noticias de una no es manifestación, procesión, ¿sí? Recontra que te multitudinaria de la Chorona, de la Virgen del Cisne, creo que es, ¿sí? Y vaya a ver la gente, ¿no? E inclusive, ¿verdad? Se ve, ¿no? Ayer vi la noticia. Un gentío en pos de una imagen, de una escultura, de una muñeca, ¿no? Y la gente avanzaba así. Y la multitud así. Hasta armonía encontraron, oiga, para la procesión, ¿no? Entonces, y claro, la gente va, y el periodismo destaca, ¿no? Dice la gran devoción, típico de nuestro periodismo, ¿sí? Decir las cosas sin contrastar la realidad, ¿sí? La gran devoción a una imagen, a una muñeca de yeso, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye, que tiene nariz y no huele, que tiene boca y no habla. Por eso tiene que ser cargada sobre sus hombros, como lo describe Isaías, a la idolatría religiosa. Pero aparte de eso, aquí se han proliferado los dioses de nuestra época, porque hay un montón de idolatrías más. La idolatría al cuerpo, ¿no es cierto? ¿Sí? El exhibir, ¿sí? Unos cuerpos que en cada época se consideren prototipos, que se consideren modelos. Por ahí creo que era de los años 60, el modelo de belleza, por ejemplo, era gente rellenita, gordita, ¿sí? Es el modelo de belleza y la gente, las mujeres trataban de ser así. Hoy no, hay los prototipos, hoy no, hay las medidas, hay los pesos. Ahora obviamente hay más detalles que la ciencia nos permite tener, como la grasa corporal, y en fin, ¿no? Y estamos tan preocupados. Eso es idolatría. La idolatría al dinero es terrible, es terrible. El amor al dinero es terrible, ¿no es cierto? Entonces, hay idolatría. Hay muchas cosas dentro del área de la vanidad que se ha generado idolatría. Y ese era el problema que tenían ellos de idolatría, y ese es el problema que tenemos hoy. El problema de la sociedad en la época de Asa, un gran problema fue el sodomismo. Había un montón de sodomitas, o sea, de gente homosexual. Ya comenzaron a proliferarse, ya comenzaron a hacer sentir su presencia, ya comenzaron a demandar sus derechos, ya comenzaron a decir que los que no aceptamos somos los equivocados porque lo que ellos hacen es correcto. Entonces se le cruza el profeta Azarías. Dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, que era un profeta, y le coge a Asa, le dice, Asa, yo tengo que hablar contigo. Yo tengo un par de palabritas que tengo que decirte a ti. Y esto es para ti, para Judá y para Benjamín, o sea, para el reino de Judá, porque él era rey de Judá. ¿Sabe qué significa el nombre Asa? Asa significa, como un término neutro, médico, pero como un nombre personal, sanador. Y él fue un sanador del reino de Judá. Entonces le dice, Asa, yo necesito conversar contigo. Y le dice algo que parece tan obvio, pero que fue tan propicio en aquel momento y que hoy es extremadamente propicio. Oiga lo que le dice, ¿no es cierto? En el versículo 2, dice que le sale al encuentro y le dice cosas tan obvias, pero tan necesarias, tan claras y tan importantes en nuestra vida, como le dice así. Si nosotros vamos a estar con Dios, Dios va a estar con nosotros. Si nosotros le buscamos, Él va a ser hallado por nosotros. Pero si nosotros le dejamos, Él también nos dejará. Obvio, lógico, normal, sencillo, pero no lo hacemos. Entonces, yo pensaba en todo esto, ¿no? Ya le digo, fue una conmoción que tuve
cuando, fruto de mi lectura de otra parte de la Biblia, me llevó a un salmo y de ese salmo, ¡pum!, caí en estos 2 versículos y luego en el contexto. ¿Sí? Nosotros como pueblo de Dios estamos expuestos a todo el daño que se está haciendo, que nos estamos haciendo unos con otros. Hablo a nombre de la sociedad, ¿no es cierto? Nosotros estamos expuestos, pero si queremos estar guardados, protegidos, a salvo de la situación, no es difícil entender esto. Si nosotros estamos con Dios, Dios va a estar con nosotros. Es decir, si nosotros vamos a hacer lo que Dios demanda de nuestras vidas, si nosotros vamos a actuar con sensatez, si nosotros vamos a obedecer, entonces Dios nos va a guardar, Dios nos va a proteger, Dios nos va a sustentar, Dios nos va a proveer. Si nosotros le buscamos verdaderamente a Dios con un corazón íntegro y reconocemos nuestros errores y hacemos nuestro esfuerzo por apartarnos de lo mal que estamos haciendo, Dios va a ser hallado. Cuando en nuestra angustia le invoquemos, Él va a ser hallado. Pero si nosotros nos sumamos al mundo, si nosotros no queremos tomarle en cuenta a Dios, Él tampoco nos va a tomar en cuenta. Y como le expliqué, vamos a ser turbados con calamidades, no porque Dios nos manda, sino porque nosotros nos alejamos de Dios. Así está de claro. No hay para qué dar la vuelta. Y otro de los problemas, aparte del sodomismo, que dicho sea de paso, Asa sacó a los sodomitas bajo amenaza de muerte. Dijo, o ustedes se largan de mi territorio, ¿sí?, o aquí mueren. Él exterminó con los sodomitas. Se acabó. No es que les dijo, sí, vamos a ser inclusivos, aceptemos esta situación. No, pues si un hombre se siente mujer, hay que respetarle como mujer. Si una mujer se siente hombre, pues hay que respetarle como hombre. Si un hombre o mujer se siente mixto, entonces hay que respetar. No. Dijo, vea, a mí no me vengan con esas tonteras. Fuera de aquí. Bajo amenaza de muerte. Entonces muchos huyeron y otros murieron. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo? Pastor, matémosles. No, primero porque no me corresponde. Yo no soy una autoridad política ni jurisdiccional. Pero yo soy un cristiano. Y por lo tanto no voy a aceptar. Pues. No puedo aceptar. No debo aceptar. No siento aceptar. Porque obviamente el Espíritu de Dios que mora en la vida del cristiano repele, repudia, rechaza ese tipo de conceptos, de doctrinas. Más allá de que parece que hoy ya no hay familia que le falte uno o dos que tenga esa inclinación. Porque claro, antes era más fácil juzgar y decir esto es así, hasta cuando un sobrinito, hasta cuando un fulanito cercano a la familia o cercana a la familia ha caído en esa provocación satánica. Entonces, tengamos claro, los tiempos son difíciles, no hay paz, estamos con muchas aflicciones. Hay un deseo ferviente y agresivo de destruirnos unos a otros. Pero si queremos estar a salvo, perfecto. Vamos a estar con Dios y Dios estará con nosotros. Le vamos a buscar y Él será hallado. Pero si nosotros le dejamos, Él también nos dejará. ¿Dónde está lo incomprensible? ¿Dónde está lo difícil de entender? A lo mejor será un poquito complicado obedecer, pero si esa es mi seguridad, pues eso es lo que tengo que hacer. No hay a dónde correrse ni a dónde vuelva luego. Entonces, el profeta lo que hace, Azarías, ¿sí?, es advertirle a Asa y a la nación que estaba bajo su autoridad. Entonces, en este punto cabe lo que él hizo y que está allá en Primera de Reyes, capítulo 15, versículos creo que es 11 y 12, que dice que él sacó a todos ellos y destruyó toda idolatría. ¿Sí? Su madre, la madre de Asa, ella mismo, ¿sí?, vaya usted a saber por qué, había tomado renombre y mandó a construir una idolatría, una imagen. ¿Sí? Asa dijo, no mamá, todo puede ser, usted es mi mamá, yo le amo, yo le quiero, yo le respeto, pero por sobre usted yo le respeto a Dios. Y mandó a destruir la imagen que había mandado a hacer su madre. Y a su madre le mandó al puesto, le dijo, mamita, usted es mi mamá, no es la reina, porque ella se sentía reina. Se sentía con autoridad de hacer y deshacer. Es que mi hijo, ningún mi hijo. Entonces le puso en el puesto y dijo, mamá, usted tiene un gran puesto en mi corazón, mas no en mi reinado. Aquí el rey soy yo y yo sé qué es lo que tengo que hacer.
Por eso es que fue un hombre que hizo lo bueno ante los ojos de Dios, y cuando fue atacado por los etíopes, Dios le dio la bendición de salir avante y hasta amenazarles, cobrar algunas vidas de los etíopes y hasta regresar con un botín. Pero el comportamiento de la sociedad no era bueno. Y claro, ¿por qué no era bueno? Y note aquí, yo le voy a repetir este versículo para notar otro aspecto, ¿sí? En el versículo 3 dice: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñe y sin ley. Y usted dirá, bueno, pastor, esa no es una realidad nuestra. No, sí es una realidad nuestra. Porque ahí lo dice, en el versículo 3, que en esas épocas, en esos muchos días, ¿sí?, la sociedad y el pueblo no tenía a Dios o no le paraba bola a Dios. No. Sí tenía a Dios, sí le mencionaban a Dios, sí cumplían con los ritos que en el Antiguo Testamento Dios les había impuesto por la ley de Moisés. Sí hacían. El problema es que no tenían a un Dios verdadero. Es decir, tenían un concepto de Dios. Lo que pasa en la religiosidad, ¿no es cierto? Que la religiosidad nos hace creer que porque le mencionamos o porque hacemos una procesión o porque veneramos o porque esto, o sea, un montón de actitudes que no coinciden con el resto de actitudes de nuestra vida, ¿no? Entonces creemos que le tenemos a Diosito porque le rezamos, porque caminamos en pos de una imagen, porque visitamos una iglesia, porque hacemos esto, porque tenemos cánticos, porque un montón de cosas, creyendo que efectivamente le tomamos en cuenta a Dios, pero no tienen a un Dios verdadero, a un Dios que puede turbarnos con calamidades como consecuencia obvia y lógica de nuestros desatinos, de nuestros errores y de nuestros pecados. Entonces, no es que no había Dios en la época de Asa, sí había, tanto que ese Dios le ayudó a Asa para enfrentar a los etíopes y salir avante, y salir victorioso. Sí había Dios. El problema es que el pueblo no tenía un Dios verdadero. Era un concepto antojadizo que yo le acoplo a mis caprichos, y ese es Dios. Y sí le creo yo a Diosito. Ayer me hacían acuerdo un pastor de nuestra congregación de Quito. Cuando me tocó intervenir a mí ayer, después de que intervengo, él se acordaba de algo que yo había dicho hace muchísimos años, hace 26 años dijo él, de que en algún momento yo decía que dejemos de estar diciendo Diosito, Diosito, porque Diosito no es chiquitico, ¿sí? Es un Dios grande, poderoso, es un diosazo. Y que yo les decía en esa época, 26 años atrás, yo había dicho eso y él se acordaba claramente que yo había dicho, yo por eso a mis hijos no les digo si es que tiene apetito. ¿Tienes apetito? Y él se acordaba de eso. Entonces, no se trata de... El problema en esa época y en esta no es que la gente no menciona a Dios, porque hoy que estamos viviendo una situación tan dura, tan difícil, inimaginable, ¿sí?, la gente habla de Dios, menciona a Dios, invoca a Dios. El problema es que no tenían un Dios verdadero. Entonces, hoy le estamos pidiendo a Dios, ¿no es cierto?, la gente religiosa, todos los que dependemos, o no dependemos, todos los que creemos depender de un Dios. No, yo sí le estoy pidiendo a Diosito que haga esto, yo le estoy pidiendo a Diosito que haga esto otro, le estoy pidiendo a Diosito que llueva en las hidroeléctricas para que no haya cortes de luz, yo le estoy pidiendo a Diosito que esto pase, le estoy pidiendo. Pero no le están pidiendo a Dios diciéndole, Señor, revélame si yo soy pecador para yo reconocer, confesar y apartarme. Eso no le estoy pidiendo. No le estoy pidiendo a Dios que me muestre lo egoísta que soy cuando solo procuro mi bienestar y el resto me importa un pepino. No le estoy pidiendo a Dios que me perdone por la basura de vida que hay en nosotros y por nuestras obras que son trapos de inmundicia. No le pido por eso. Solo le pido que haga, que me beneficie, que me dé y que a mí no me falte. Eso le estoy pidiendo a Diosito. Pero nadie le está diciendo, oye, vuélvete a Dios. Como sucedió con ellos. Ellos sí hicieron lo correcto, porque reconocieron que, aunque tenían a Dios, no estaban enfocados en un Dios verdadero. ¿Y por qué no estaban enfocados en un Dios verdadero? Por lo que también dice el versículo 3, sí, que no había un sacerdote que enseñe. Ayer que le digo que tuvimos la reunión con los pastores, se destacó también este otro aspecto, ¿no?, de la cantidad de iglesias en donde predican lo que la gente quiere escuchar. Yo puedo predicar aquí, decir, hermanos, tengamos cuidado con nuestra avaricia, tengamos cuidado con nuestro enfoque de prosperidad, vaya a ser equivocado, tengamos cuidado con procurar un enriquecimiento a cualquier costa, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males.
porque muchos han fracasado. Eso sí podemos, yo puedo predicar eso aquí. Pero en otras iglesias predican prosperidad como sea, ¿cierto? Ayer decía, uno de los pastores decía, la gente, inclusive los mismos cristianos, estamos cayendo en mirar las cosas desde la óptica del mundo. Entonces, claro, una iglesia pequeña o una iglesia que llegó a un punto de cantidad de asistentes y no crece, es una iglesia fracasada. ¿Se mide por el número de personas la iglesia o debemos mirarle por la condición de santidad de sus miembros? Por favor. Entonces, ¿por qué pasaba todo eso? Porque sí había sacerdotes en esa época también, así como había Dios, pero ese Dios no era el verdadero al que se le presentaba, sino que también había carencia de gente que presente el Evangelio como tiene que presentar exactamente lo que está pasando hoy. Si una persona que aspira todo bendición, todo prosperidad, todo bienestar, obvio que si llega a ver el video de esta prédica, no me vuelve a ver más, pues, no me vuelve a ver más. Pero yo predico para que Dios sane a su pueblo, para que haya un asa, que es un sanador, sanando nuestra tierra. Más allá de que si llueve, no llueve, quizás llueva, obviamente, ¿no? Más allá de que si las cosas mejoran o no mejoran, pero que por favor sanemos nuestras vidas, nuestras almas, nuestros corazones, nos volvamos a Dios y Él será hallado. Y estemos con Dios para que Dios esté con nosotros. Y termina diciendo luego esta porción de la palabra de Dios, en el versículo 4 dice que en su tribulación se convirtieron. ¿Sabe cómo se llama el título de esta prédica? Exactamente así. En su tribulación se convirtieron. Ahora, aquí viene la parte medular de todo, la descripción que se hace en la Biblia y que coincide tan plenamente con nuestra realidad, con nuestra muy dura realidad. Que Dios permite que estas tribulaciones lleguen a nuestras vidas, gran parte, en el 99%, como consecuencia obvia, lógica de nuestros desatinos. Que a la postre es tribulación, es adversidad, es dolor, es quebranto, que genera preocupación, angustia, tristeza, lo que sea. Sí, esa es una realidad. Pero aquí viene, digo, la parte medular. ¿Por qué? Porque cuando Dios permite que su pueblo, nosotros, ya no el mundo, ya no el impío, ya no el ateo, ya no el religioso, no, nosotros, sus hijos, enfrentemos tribulaciones, la tribulación tiene un propósito o debe tener un propósito que yo quiero compartirle para ir concluyendo. Primero, en las dificultades nosotros debemos buscarle de todo corazón, ¿sí? Hasta que Él sea hallado. ¿Cuándo sé que Dios ha sido hallado? No cuando me solucione el problema, sino cuando yo recupere la paz. Amén. ¿Sí? Entonces, el propósito, o uno de los tantos propósitos de una tribulación, de una adversidad, de una dificultad, es que en mí se genere ese deseo de buscarle, de reencontrarle, encontrarme con Él y decirle: Señor, si bien en tu misericordia y en tu favor no me ha faltado, tengo para el pan de cada día, tengo un techo que me cubre, tengo una familia, tengo vestimenta, con lo cual la Biblia dice que deberíamos estar contentos con tener eso, es más que suficiente. Pero yo quiero ponerme delante de ti, Señor, ser súper honesto y decirte: muéstrame, yo quiero buscar tu rostro, tu presencia, y sé que tú eres un Dios santo, y como Dios santo que eres, yo con mi inmundicia no puedo acercarme. Muéstrame en dónde estoy fallando, en los negocios, en mis pensamientos, en mis decisiones, en mis actitudes, en mis conversaciones, en mis relaciones interpersonales, en donde sea, comenzando por el pensamiento, que son los donde más uno peca y donde nadie se da cuenta. Pero a Dios no le podemos engañar. Entonces, en las dificultades, el propósito es volvernos a Él y buscarle de todo corazón, honestamente, primero presentando nuestras vidas para que sean examinadas por el Señor. Segundo, el propósito es que las dificultades nos hagan reaccionar y darnos cuenta de una realidad que muchas veces, de manera consciente o inconsciente,
la tenemos oculta, la hemos mandado a un archivo de nuestro disco duro. Entonces, hay que reaccionar, hay que decir, sí, las cosas no están bien. Mi familia está siendo golpeada, mis finanzas están siendo golpeadas, mis relaciones interpersonales, mi salud está siendo golpeada. Bueno, voy a reaccionar. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la causa? Quiero enmendar, quiero corregir, quiero hacer las cosas correctamente, como corresponde. Porque las cosas que me están pasando no son fruto de la casualidad, pues debe haber una causa. Entonces, por favor, reaccionemos. Y reaccionemos con sensatez, para no decir, yo no creo que merezco esto, pero si Diosito me ha mandado, por algo será. Ah, no, pues la víctima. No me acuerdo quién dijo eso, pero me pareció gracioso. Y por último, ¿sí?, que las dificultades nos lleven verdaderamente a un genuino encuentro con Dios. A un genuino encuentro con Dios, para que, aunque las dificultades sigan y se agudicen, yo mañana no sea víctima de ese juicio en el que está el mundo, sino más bien yo sea una luz para otras personas. ¿Cómo concluye esta porción? Esta porción concluye en el versículo 7 diciendo, miren, para que esto suceda en nuestras vidas, seamos esforzados. Versículo 7, ¿sí? Dice, pero esforzaos vosotros y no desfallezcáis. Los tiempos son difíciles, súper difíciles. Ya le digo, más allá de lo que usted y yo pudiéramos imaginar. Que somos parte de ese malestar generalizado que hay en el mundo y en nuestro país, quizás no solo que nos afecta de manera más directa, sino que quizás somos de los que en peores condiciones hemos estado y hemos caído. Entonces dice, esfuércense. ¿En qué? En estar con Dios, en buscarle a Dios y en permanecer. No desfallezcan. Esfuércense, vamos ahí, a creerle a Dios, a agradarle a Dios, a perseverar en Dios, porque el Dios de nuestra salvación, Él va a extender su mano, nos va a levantar, ¿sí? Y nos va a ayudar a seguir encaminados en Dios. Como yo les he dicho últimamente, ¿sí? Y cada vez confirmo más, no nos hagamos las falsas ilusiones de que los postreros o los siguientes días de nuestra vida nacional, regional y mundial van a mejorar. No va a suceder eso. No nos hagamos de falsas expectativas. Entonces, ¿qué tengo que hacer con eso? Declinar, desfallecer, abandonarme, decir, no, entonces mejor voy a aprovechar pecando. No. Nosotros como hijos de Dios vamos a ser sostenidos, sustentados. No vamos a estar inmunes a las dificultades, pero vamos a ser sostenidos, sustentados porque tenemos un Padre en los cielos que nos ha dicho, ¿sabes qué? Tu obra tendrá recompensa. ¿Dónde? Al final del versículo 7. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcáis vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice, amén. Quiero agradecer al único que siempre me amó, al que todo lo dio y hasta su hijo entregó.